Uno de los sistemas más utilizados para el acoplamiento de piezas y para la transmisión de movimiento y potencia es por medio de elementos roscados. Debido a esto, es que un gran número de piezas de ingeniería poseen en sus diseños barrenos con cuerdas que permitirán el acoplamiento de piezas por medio de tornillería o también el desplazamiento de correderas sobre bancadas por medio de alguna rosca especial como las cuerdas Acme. Y uno de los sistemas más sencillos de generar estas cuerdas o roscas es por medio de machuelos, proceso que se le denomina machueleado. Es por ello que hoy nos dedicaremos a este tema. Para empezar, tenemos que ver qué tipo de machuelo vamos a utilizar para la aplicación indicada. Con el fin de definir el machuelo adecuado, vamos a pasar por una serie de procesos que en la práctica se hacen de una manera muy ágil. Pero primeramente vamos a tener que analizar todo esto. Lo que se tiene que analizar para iniciar es el tipo de rosca que se desea generar. Existe un gran número de roscas y muchas de ellas son generadas normalmente por otros procesos como el torneado o el fresado. Esto es debido a que estas cuerdas quedan con una mayor precisión, por ejemplo en torneado, como la rosca Acme. Se puede lograr una mayor productividad y mayor libertad en las piezas. Sin embargo, va a haber ocasiones en que el diseño de la pieza dificulte mucho la aplicación de torno. Todo esto, por supuesto, que se busca evitar a la hora del diseño. Pero va a haber ocasiones. Y pues por ello que existen machuelos especiales, como este machuelo Acme que estamos viendo en la imagen. Observemos la manera que trabaja. Primeramente, va a trazar la raíz de donde está iniciando la cuerda. Y después se va a cargar hacia un flanco del perfil. E incluso al inicio pareciera una rosca triangular de 29 grados. La siguiente etapa del machueleado va a comenzar a tallar el otro flanco del perfil de la rosca, hasta que finalmente queda este característico flanco trapezoidal a 29 grados que pudimos ver en esta imagen. Estos machuelos, como les decía, serían principalmente para aplicaciones donde se dificulte el uso de torno o no se disponga de una fresa con la capacidad de generar esas cuerdas por medio de algún control numérico. Otra aplicación que sería muy conveniente para este machuelo sería para en el torno hacer la primera pasada de la rosca, hacer como la guía, el principal desbaste, y posteriormente con el machuelo de una manera muy fácil darle acabado a la cuerda. Existen otro tipo de roscas, por ejemplo estas roscas van a ser para tubería, las denominadas NTP. ¿Qué peculiaridad tienen estas roscas? Estas roscas tienen una inclinación en su perfil, por ejemplo, en donde están los elementos roscados, la cuerda no es cilíndrica, sino que posee una inclinación. Esto es debido a que las roscas NTP van a buscar cubrir la necesidad de evitar fugas del fluido que va a pasar por medio de la tubería, ya sean fluidos gaseosos o fluidos líquidos. Las siglas NTP significan National Pipe Treat o cuerda nacional. Son en sistema inglés. Y aquí podemos apreciar su perfil de que es a 60 grados y la raíz tiende a ser cuadrada. Y bueno, el cono que aparece aquí tampoco es tan grande, apenas se alcanza a notar en la imagen. Pero ese cono nos va a permitir que empaque bien la rosca. Por supuesto que aparte va a ocupar un elemento sellante, como por ejemplo el más común y sencillo sería por medio de una cinta teflón, como el que se utilizaría para las roscas de tubería hidráulica. Aquí podemos apreciar un machuelo con rosca NTP. Observen su nomenclatura. Aquí aparece primeramente el diámetro nominal, el diámetro de un cuarto, y después el número de hilos que va a poseer cada pulgada. Es decir, si abrimos un vernier y midiéramos una pulgada y contáramos las crestas que hay, vamos a contar 18. Y posteriormente la serie de la rosca, que como dijimos es NTP. Aquí como aparece. Aquí cabe aclarar algo muy importante. Cuando hablamos de roscas de tubería, el diámetro nominal no se está refiriendo al diámetro externo de la cuerda. Aquí podemos, si comparáramos este machuelo con uno cilíndrico normal, notaríamos que este es mucho más grueso el diámetro, sino que se refiere al diámetro del barreno por donde pasará el fluido, ya sea líquido o gas. Por ejemplo, este se está utilizando para conexiones hidráulicas. Otro sistema de roscado es el BSP o British Standard Pipe
que significarían tuberías estándar británicas. El tipo de perfil es como al ser británico, utiliza el antiguo perfil Whitworth, perfil que ya está en desuso. Pero sin embargo, en este sistema de tuberías se sigue aplicando. Ya para otros elementos de sujeción ya no se utilizan, ya se utilizan los sistemas UN, que son las roscas nacional unificadas, o las roscas métricas que poseen un ángulo a 60 grados. Entonces, esta es una manera en que podemos distinguir las roscas Whitworth en las tuberías BSP. Existen dos tipos de tuberías BSP, las denominadas G, que son cilíndricas muy similares a las que estamos acostumbrados a utilizar, y las tipo R. Las tipo R se van a asemejar un poco a las NTP, ya que esas poseen un ángulo. Aquí podemos ver un machuelo BSP tipo G, y observemos la nomenclatura. Un cuarto, que es el diámetro nominal, en este sistema sí se aplica el diámetro nominal al diámetro de la rosca. Después se sigue el número de hilos por pulgada y posteriormente se escribe la serie a la que pertenece. En este caso es una serie de tipo G, ya que es una rosca cilíndrica. También observemos algo muy interesante en este machuelo. Este machuelo posee un paso bastante fino, ya que el paso estándar en un cuarto sería de 20 hilos por pulgada. El paso extra fino son de 32 hilos por pulgada. Y aquí estamos hablando de 36 hilos. Entonces es un paso bastante fino. Este machuelo especial está utilizado principalmente para conexiones de equipo óptico, donde irán las fibras ópticas. Es para lo que se emplea este machuelo. Aquí estamos comparando el perfil de dos roscas. Este es el del machuelo tipo G y este es un machuelo tipo estándar de 32 hilos por pulgada, amplificados. Observen la rosca Whitworth cómo tiene su característico redondeo en la raíz, en el fondo. Mientras que la otra rosca estándar o nacional unificada tiende a ser un chato. Aquí tiende a ser chato de la raíz frente a la curvatura. Y algo que no podríamos apreciar muy a simple vista serían los grados. Este serían 55 grados y este sería 60 grados. De todo esto, la rosca más utilizada y aplicada en el proceso de machueleado son las roscas cilíndricas con el fin de lograr sujeciones. Roscas cilíndricas que son a 60 grados. Como se mostró en la primera imagen, existen dos sistemas principales para la sujeción actualmente utilizados: la rosca métrica o tipo M y las roscas nacional americana unificadas, que se nomenclaturan por UN. Todas estas ya tienen la característica cresta a 60 grados. Estos estándares comenzaron a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando existió el problema de que las roscas británicas no podían acoplarse con los elementos que venían de apoyo de las roscas nacional americanas de parte de los estadounidenses. Es por ello que ahí se empezó a hacer un estándar mundial. Ya finalizada la guerra, todo esto se extendió y se globalizó aún más. E incluso se extendieron los sistemas métricos. Y veamos cómo es que se nomenclaturan. Los sistemas métricos son bastante simples de nomenclaturizar. Así es como se escriben. Primeramente se escribe una letra M para indicar qué sistema métrico. Después se escribe el diámetro nominal de la rosca. Después una X y posteriormente el paso. Por ejemplo, una rosca M6x1 significa que es una rosca que va a tener un diámetro nominal 6 y 1 milímetro de paso. ¿Qué es el paso? Es la distancia que hay entre cresta y cresta de la rosca. También existe una rosca M6 por .75. Esto significa que sería una rosca con las crestas más juntas, más pegadas. Ahora vamos sistema inglés. En sistema inglés es un poco más compleja la nomenclatura. Se escribe primero el diámetro nominal, un guión, los números de hilos por pulgada y posteriormente a la serie a la que pertenece. Por ejemplo, las series pueden ser UNC, UNF y UNEF, que serían la serie estándar, la serie fina y la serie extra fina. Ahora veamos un ejemplo de esto que acabamos de ver. Tenemos de que un machuelo de un cuarto guión 20 UNC.
significa que el diámetro nominal será de 1/4 y tendrá 20 hilos por pulgada. La serie es estándar. Por lo tanto, si yo midiera 1 pulgada y me pusiera a contar el número de crestas que hay, serían 20 para este ejemplo. Ahora, el de 1/4 por 28 UNF. Nótese cómo cambia la última letra. A diferencia del sistema métrico, en sistema inglés es necesario especificar qué tipo de serie pertenece. En este caso, al tener más hilos por pulgada, sería la serie fina. Aquí vamos a notar de que el perfil del triángulo va a estar mucho más junto que en el de 20 y van a ser triángulos más pequeños el perfil, tal como se muestra en esta imagen. Estas son una rosca M6x1, al igual que esta otra, y esta es una rosca extra fina en sistema métrico, que sería M6 por 0.5. Observen cómo el paso de la rosca es mucho más pequeño para este fino que para este estándar, además de que el triángulo está más pequeño. Sin embargo, como les menciono, en sistema métrico no hace falta decir si es fino, extra fino o especial. Simplemente con que digamos M, el diámetro nominal, X y el paso de la rosca. Con eso será suficiente. Ahora, existen otro tipo de roscas, las roscas izquierdas. Estas roscas izquierdas se van a nomenclaturizar muy semejante a las roscas derechas. ¿Qué peculiaridad tiene una rosca izquierda? Una rosca izquierda va a entrar o va a avanzar el tornillo en sentido antihorario, cosa contraria que ocurre con una derecha. Una derecha entra en sentido horario. ¿De qué otra manera los puedo distinguir? Por el ángulo hacia donde apuntan las espirales. Si estuviéramos viendo un tornillo, en rosca derecha vamos a notar de que las espirales apuntan hacia la izquierda. En cambio, si es de rosca izquierda, las espirales van a apuntar hacia la derecha. En este ejemplo es un corte de sección, por lo tanto son roscas internas. Esta razón se va a deber de que las roscas se vean en la dirección contraria. Por ejemplo, aquí como es una rosca interna, al ser una rosca interna y es derecha, las espirales no van a apuntar a la izquierda, van a apuntar a la derecha. Les repito, si estuviéramos viendo un tornillo que es rosca externa, aquí las espirales estarían apuntando hacia la izquierda. Pero si es interna, no, van a estar apuntando hacia la derecha si es derecha. Y lo contrario ocurre con la izquierda. Noten que aquí la espiral está apuntando hacia la izquierda. Observen los ángulos. ¿Y cómo se nomenclaturan? Muy sencillo. Les decía, es muy similar al sistema derecho, M6x1, y al final simplemente se le agrega una L. L de left en sistema inglés, que significa izquierdo. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta, el tipo de barreno donde va a ir el machuelo. Por ejemplo, tenemos los barrenos ciegos y los barrenos pasados. O un intermedio que es un barreno de un diámetro mayor donde irá la rosca y después un diámetro más chico por donde habrá un fluido o más bien se empujará alguna parte de la tornillería. Entonces, ¿y qué influye esto a la hora de seleccionar el machuelo? El tipo de desalojo de rebabas, porque hay machuelos que están diseñados para empujar la rebaba hacia adelante y otros para empujarla hacia arriba. Incluso otros que no generan rebaba. ¿Cuáles son las diferencias entre estos? Los primeros van a ser los machuelos de estrías o machos, como se denominan en castellano. Los machuelos de estría recta van a tender a generar la rebaba pequeña y empujarla hacia adelante. Son los de más alta difusión debido a su costo. Otros son, que es una mejora de esto, los machuelos de entrada corregida. Van a permitir un centrado y un corte más fácil. Y una rebaba más uniforme, no va a salir hecha polvo como en estos, o tan pequeñas. Aquí va a salir más uniforme y más continua la rebaba. Estos dos, si se utilizaran en un barreno ciego y sobre todo este de entrada corregida, imaginen lo que va a pasar. Aquí en un barreno ciego se va a terminar acumulando la rebaba. Y si estamos aplicando un proceso automatizado, vamos a correr el riesgo de romper la herramienta porque al saturarse de rebaba va a ser más alto el par de giro y va a ser insuficiente la resistencia de la herramienta. Entonces estos dos no son recomendados para barrenos ciegos.
Aunque si se está haciendo proceso manual, este podría ser una opción general. Ahora, para el machueleado de estría helicoidal o machuelo helicoidal simplemente, estos van a tender a expulsar la rebaba hacia arriba. Principalmente se aplican en machueleado a máquina. Este no se aplica en machueleado manual. Esto es debido al ángulo de inclinación que tienen. Aquí observemos que estos dos, tanto el de entrada corregida como el de estría recta, que por supuesto también se pueden utilizar en machueleado a máquina, tienen una conicidad que va a facilitar el centrado del barreno, el del machuelo con respecto al barreno. Estos no siempre la poseen. Aquí van a tender a tener un ángulo de corte más grande. En un momento veremos ejemplos de ello, lo cual va a dificultar el centrado de la herramienta. A su vez, estos cortes nos van a facilitar la implementación en máquina, ya que va a ser un corte mucho más sencillo, mucho más fluido. Pero va a tener la desventaja de que si está mal centrado va a ser más forzado el proceso, y si lo estamos haciendo a mano no es muy recomendable utilizar los helicoidales. Ahora, los machos de conformación o machuelos de conformación. Observemos la diferencia que hay con respecto a estos dos. Aquí no están fluyendo rebabas, tienden a hacer el proceso por laminación. Estos otros sería por desbaste, por arranque de viruta. ¿Qué ventajas y desventajas tiene un machuelo de conformación? Un machuelo de conformación, como ventajas, tendría de que en el material adecuado y con los medios adecuados de trabajo, que sería una gran lubricación sobre todo porque es un proceso brusco, va a poderse hacer el machueleado de una manera más fluida, más rápida. Otra cosa, que al ser deformada el material y no cortado, los granos del material se van a adaptar más al perfil, lo cual va a dar una resistencia mayor en la rosca. Otra cosa de que va a tender a ser un acabado mucho mejor en la superficie, porque en estos cortes va a tender a haber unas pequeñas escamitas en la superficie, en el acabado de la cresta. Esto, al ser una deformación laminada, va a ser un acabado mucho más fino, mucho más liso. Pero bueno, no todos son ventajas. Esto, al ser un proceso que requiere una deformación plástica, nos va a impedir su uso para materiales más duros. Todas estas imágenes, por cierto, las pueden obtener y ver en más detalle la información en esta página, que es la de Sandvik. Les recomiendo bastante que la visiten. Es un fabricante de herramientas que además ofrece cursos gratuitos de estas y seminarios muy buenos. Les recomiendo bastante que ingresen e incluso se suscriban a su página. Ahora, otro factor a tomar en cuenta a la hora de tomar un machueleado. Hasta ahorita hemos visto el tipo de rosca que queremos hacer y el tipo de barreno en donde va a ir la rosca. Ahora va a ser el tipo de machuelo, que puede ser cónico, semicónico y recto. O nomenclaturizado de esta manera: E para el recto, C para el semicónico y B para el cónico. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno? Los machuelos rectos van a ser muy apreciados en barrenos ciegos, porque observemos aquí toda esta parte de la rosca va a tender a no tener una rosca completa. Entonces el machuelo, si es en un barreno ciego, no va a llegar hasta el fondo la rosca. En cambio, en este que es el recto, va a haber un área mucho mayor con roscado. Ahora las desventajas. El corte es más progresivo y distribuido. Entonces aquí se va a cargar menos la herramienta. Un machuelo cónico va a tener una vida superior a un machuelo recto. Otra ventaja de que el corte va a ser mucho más fluido y cómodo en un machuelo cónico que en un machuelo recto. Por supuesto que podemos combinar métodos. Si estamos machueleando a mano, podemos hacer la primera parte con un machuelo cónico o semicónico, que sería el intermedio, el estándar, y posteriormente hasta dar el acabado en aquellos puntos donde no llegó con el machuelo recto. Ahora, el tercer factor a tomar en cuenta, que ya se medio introdujo, es el método de machueleado. ¿Qué método va a ser? ¿Va a ser manual o va a ser a máquina? Ya vimos que para métodos manuales los más cómodos serían un machuelo de estrías rectas estándar o un machuelo de punta corregida. Esto es debido al centrado. Va a ser mucho más fácil el centrado del machuelo que si se utilizara un machuelo helicoidal. Aquí podemos observar el ángulo que nos va a ayudar al centrado en el barreno.
sobre todo si es un machuelo cónico. Esa sería otra ventaja de la punta cónica, de que es más fácil el centrado inicial de la herramienta. Aquí podemos ver un machueleado a máquina. En el machueleado a máquina va a ser mucho más cómodo utilizar un machuelo helicoidal. Y esto es lo que les decía, observen el filo. A diferencia del otro, el ángulo de centrado pues es bastante poco. Más bien se prioriza un filo muy similar a las de las herramientas de fresado. Esto va a permitir que en operaciones bien centradas como en una máquina, el corte sea mucho más fácil y uniforme. A la vez de que el desalojo de la rebaba va a ser como en una broca, va a ser hacia arriba. Otro factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar un machuelo, el tipo de material. Si no han visto, aquí les recomiendo que vean el video de este canal en el que se explica la nomenclatura ISO de materiales. Con base a este material que se quiere machuelear, vamos a seleccionar el material de la herramienta y la geometría incluso. Por ejemplo, miren, estos son los que acabamos de ver, son machuelos de acero rápido. Son para propósito general. Sin embargo, si estamos en una producción alta, en donde se estén machueleando materiales duros como aceros inoxidables o aceros templados, ya podríamos elegir algo más específico. Por ejemplo, una opción muy buena para inoxidables son los de recubrimiento de nitruro de titanio, que aparecen de color dorado o amarillo. Para materiales más duros, tenemos esta excelente opción que son los machuelos de carburo, con recubrimiento de TiAl-N, o los que son en base silicio o óxidos de aluminio que tienden a ser de color café. También aquí podemos ver atrás un machuelo laminador, que sería para materiales más blandos. Y es de los que vamos a hablar un poquito más. Ya vimos sus ventajas y desventajas de estos machuelos. Pero aquí como máximo nos sugiere el fabricante de que no hay que exceder los 120 megapascales de resistencia a la tracción en el material que se está machueleando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para no dañar la herramienta y que se quede atascada en el barreno. Pueden ver más información sobre estos machuelos y todo lo demás en este blog, en el que se habla ampliamente del proceso de machueleado. Otra cosa que agrega la excelente página de Sandvik son esta tablita. En esta tabla nos escriben los tipos de machuelos según su serie, que son fabricados especialmente para cada tipo de material. De manera comercial, claro que se puede pedir un machuelo especial hecho para condiciones de trabajo óptimas para cada material, pero esto es lo comercial. Y hablando de lo comercial, pues siempre el más barato, porque es producción en serie, a una producción personalizada. Entonces observemos aquí. Les recomiendo nuevamente visiten, si no lo han visto, vean el video de materiales ISO, ya que esto es de materiales ISO. Pero así rápidamente vamos a describir. Materiales tipo P de color azul son aceros en general. Tipo M amarillos son aceros inoxidables. K rojos son para fundiciones. N verdes son para materiales no ferrosos. Y H gris son para materiales de una dureza muy alta, como por ejemplo los aceros templados o las esquelitas. Aquí notemos, para aceros en general se fabrica esta gama. Tenemos los machuelos estándar y finos, que aquí opcionalmente le ponen fino, que no es necesario. Pero se fabrican estándarmente los tipos métricos y las series UN, las roscas unificadas, que son en sistema inglés. Para materiales de acero inoxidable, notamos que aparte de estos que vimos, aparecen los machuelos orientados para tubería, como la rosca NPT y la rosca tipo G, la rosca británica. ¿Y por qué esto? Pues porque el acero inoxidable es muy conveniente para aplicaciones donde hay fluidos, por lo tanto suele aplicarse bastante para casos de tuberías. También se puede medio aplicar para ello, debido a su costo, los materiales de fundición. En este caso también se fabrican especialmente los machuelos tipo G, que ya vimos que también es para tubería. Y bueno, aquí tenemos más opciones. Para aceros endurecidos ya vimos que solamente se fabrican en esta tabla los tipo métrico. Claro, esto es por medio del fabricante Sandvik. Y agregan otra más en base a la versatilidad. Un machuelo versátil se puede aplicar para todos los campos. Claro que no tendrá la máxima eficiencia con un machuelo optimizado para este proceso.
E incluso para materiales endurecidos como estos H, nos va a costar mucho trabajo hacer el proceso. Vamos a desafilarnos la herramienta muy constantemente y tendremos que estar cambiando de machuelo si lo hacemos. Pero bueno, nos puede sacar del apuro este proceso. Pero ya para una producción en serie más intensa, ya nos conviene utilizar un machuelo específico para cada material. Todos estos puntos que hemos visto aparentemente son muchos, pero sin embargo ya en la práctica se terminan haciendo de manera muy rápida, ya que son temas que si bien son varios, son sencillos. Ahora vamos a ver algo muy importante a la hora de hacer el machuelo, a la hora de hacer el machueleado. Como pueden intuir, se ocupa el barreno por donde va a entrar el machuelo que va a tallar las roscas. Para el diámetro de este barreno vamos a tener estas dos fórmulas, en sistema métrico y esta en sistema inglés. En sistema métrico es muy sencillo, simplemente el diámetro de la broca va a ser igual al diámetro nominal de la rosca menos el paso de la rosca. Por ejemplo, un machuelo M8 por 1.25 de paso. Tenemos que vamos a ocupar una broca de 8 menos 1.25 igual a 6.75 milímetros. Ocuparemos una broca de esa medida. Sistema inglés. El diámetro de la broca va a ser igual al diámetro nominal menos 0.975, que es una constante, sobre el número de hilos por pulgada. Observemos este ejemplo. Rosca de un cuarto, 20 hilos por pulgada. Ponemos un cuarto en forma decimal, 0.25, menos 0.975 sobre 20, porque son 20 hilos por pulgada. Nos va a dar como resultado 2013 diez milésimas de pulgada. Aquí vamos a observar en la tabla de que no existe una broca con esa medida exactamente. Busquemos 2013, no está 2013. La más cercana es 2010, que es la broca número 7. Entonces, la broca que vamos a utilizar para un machueleado de un cuarto de 20 hilos por pulgada será la número 7, que tiene 2010 diez milésimas. Sin embargo, estas 3 diez milésimas no nos van a generar ningún problema, porque recordando es un proceso de barrenado, entonces existe un alabeo en la broca. Estas 3 diez milésimas se van a compensar fácilmente con ese error de alabeo. Ahora, si el machuelo es por laminación, el barreno debe ser un poco más grande, ya que el laminado deforma la pieza, por lo tanto tiende a crecer un poco, además de que podría ser un proceso un poco más forzado. Para esto, en sistema métrico, el diámetro de la broca va a ser igual al diámetro nominal menos la mitad del paso, ya no menos el paso completo. Aquí simplemente se me pasó poner la D, pero es el diámetro de la broca, al igual que en este. En sistema inglés, diámetro de la broca es igual al diámetro nominal menos 0.51 sobre el número de hilos por pulgada. Este 0.51 también es una constante. Aquí para ahora sí seleccionar la broca según la fórmula, tenemos esta tabla. Vamos a ver, para el sistema métrico dijimos que era una broca de 6.75. Para el machuelo de M8 por 1.25. Veamos aquí si existe esa broca primeramente. Y observamos que perfectamente existe. Una broca de 6.75 sería la adecuada. Ya en el peor de los casos utilizaríamos una broca cercana como la H o la 6.8 si no se dispusiera de esto. O la 17/64 inclusive. Y como ya habíamos visto, la broca numérica 7 fue la que más se acercó a la medida recomendada por la fórmula. También existen estas otras tablas como las que nos proporciona este fabricante, Cleveland. Les recomiendo también visiten su página, ya que posee y provee un muy buen material. Aquí podemos ver cómo se encontraría una rosca. Por ejemplo, la de un cuarto de 20 hilos por pulgada nos sugiere que utilicemos la 7, tal como ocurrió con la fórmula. Para el caso del sistema métrico, tenemos esta otra tabla. Todo esto sistema inglés, esta de aquí, sistema métrico. Nos va a proveer, dijimos, la rosca M8 por 1.25. Observen, me recomienda la broca de 6.75 principalmente, o en su defecto la de 6.8. Aquí observamos de que también nos indica el porcentaje de rosca teórica. Si elegimos la de 6.75 tendremos un 77%, que ya es algo muy bueno para una rosca de aplicación real. O la de 74% con 6.8.
También en su peor defecto nos está recomendando la tipo I, que nos tendría una rosca teórica del 67%. La de un cuarto, la de un cuarto, nos recomendaba la de 7 como prioridad, que nos da el 75%, o en su mayor defecto la número 5, que nos daría el 69% de rosca teórica. Pero observen, nos recomienda incluso una fraccional, que no es fácil de conseguir que las numéricas, la 13/64. Esta otra también agrega una pequeña tabla en el que se recomiendan la medida para el machuelo, para un machuelo de tipo NPT. Observen aquí algo muy interesante. Si es un machuelo de un cuarto, me está recomendando una broca de 7/16. Vamos aquí a nuestra tabla. O simplemente aquí, miren, observen que un cuarto es mucho más pequeño que 7/16. Entonces, ¿qué? ¿Le va a pegar las cuerdas o qué, verdad? Pues no, ya les había dicho algo. La rosca NPT tiene la característica de que el diámetro que nos indica no es el diámetro nominal de la rosca. De hecho, es cónico. Sino que lo que nos indica es el barreno por donde está fluyendo el material de la tubería. Entonces un cuarto es el diámetro del barreno. La rosca va a tener un diámetro más grande. De hecho se va a acercar bastante a media pulgada para la de un cuarto. Es por esa razón que aquí nos está recomendando una broca de 7/16 para dicho barreno. Ahora, como otro dato muy interesante, sobre todo para producciones en las que se está aplicando un proceso automatizado, es bastante importante saber el par y la potencia del machueleado. Si es un trabajo manual, pues no es tan relevante esto. Ya si es una automatización, hay que ver que la máquina o el brazo, ya sea una fresadora que pues muy fácilmente lo va a superar, o un brazo machueleador, hay que ver que soporte el proceso. O si no, adaptar el proceso para que sea factible. Primeramente veremos el par. Todo esto es en sistema internacional. El par o el torque que se está ejerciendo en la herramienta va a ser igual al paso de la rosca al cuadrado por el diámetro nominal de la rosca por la fuerza específica de corte. Si no han visto, también les recomiendo el video en el que se habla de la fuerza específica de corte. La fuerza específica de corte básicamente es la resistencia que opone el material a ser removido a la hora de cortarse. Para esto existen tablas para cada material. También en la de materiales ISO, ahí se ven las fuerzas específicas de cortes para esos materiales, para las familias. Y todo esto se va a dividir sobre 8000. El resultado, al ser en sistema internacional, va a ser en newton por metro. La potencia que se va a requerir para el machueleado es igual a 2 veces pi por las revoluciones por minuto por m, que m es el torque que nos resultó en esta fórmula. Ahora veamos el resultado. Tenemos 1.75 al cuadrado. Este ejemplo es para un machuelo de 12 milímetros con un paso de 1.75, es decir, M12 por 1.75. Entonces el par que ocupamos es 1.75 al cuadrado, que es el paso, por el diámetro de 12 milímetros por 1200, que es la fuerza específica de corte de un acero blando. Todo dividido sobre 8000. Esto nos va a dar como resultado de 5.5 newton metro. La potencia requerida en el proceso, 2 veces pi por 120 revoluciones. Aquí estoy suponiendo que la herramienta está girando a 120 revoluciones para realizar el proceso. Por el torque generado, 5.5 newton metro. Todo dividido sobre 60. Nos va a dar un resultado de 69 watts. Vemos que a esta revolución la potencia es bastante baja. Sin embargo, el torque ya hay que tener cuidado con él. No hay que forzar mucho la herramienta. Ahora veamos los procesos. Si se va a machuelear a mano, se suelen utilizar estas herramientas llamadas manerales. Existen principalmente de estas formas. Esta característica forma es para machuelos más grandes o medios. Para machuelos chicos tenemos estas otras formas. Todo esto, ya sea machueleado a mano o a máquina, es muy recomendable utilizar un fluido de corte, sobre todo si son los machuelos laminadores, ahí es imprescindible. Podemos utilizar para machueleado en general, desde manteca o aceite automotriz,
como ya quemado incluso, pero existe un fluido especial que se llama Tap Magic. Este fluido es un fluido de corte diseñado específicamente para machueleado. Nos va a dar un rendimiento mayor en producciones. Los otros métodos de la manteca y eso sí se pueden utilizar perfectamente, o incluso el aceite quemado para machueleados manuales o un aceite size 40. Pero este otro nos va a cuidar más la herramienta y va a generar un mayor proceso ya para producciones grandes. Única desventaja es algo caro el proceso. Esta latita que vemos aquí tiende a costar arriba de 500 pesos. Igual su rendimiento es bastante alto, porque este sobre todo lo aplico para machuelos pequeños, como este de 3 milímetros o estos de 2.5. Entonces, esto nos cuida al cuidarnos bastante la herramienta, y al ser una medida tan pequeña rinde bastante, porque con una gotita generalmente es suficiente para realizar un machueleado en un barreno, y vale la pena. Ahora vamos a ver un ejemplo para machuelear un barreno de M6 por 1 milímetro de paso. Aquí vemos que tenemos una broca de 5 milímetros y el machuelo de estrías rectas. Vamos a empezar con un proceso manual, observando sus desventajas y procesos. Aquí agregamos el lubricante, que en este caso, al ser un proceso manual, por economía, se eligió aceite quemado. Observen la primera falla muy común en los machueleados manuales. Vean cómo está ligeramente inclinado el machuelo. Ahí perdí linealidad con respecto al barreno. Noten ese pequeño ángulo, que en la mayoría de los casos no afecta para los casos de sujeción, pero para el caso de transmisión de potencia eso sería un grave problema de transmisión de movimiento. Entonces esa es una característica problemática del machueleado a mano, de que podríamos tener una ligera inclinación al entrar el machuelo. Finalmente se extrae y se limpia el área. Ahora veamos un método, digamos que combinado. Aquí previamente se hace el barreno en la fresadora y se va a hacer el barreno, se va a apuntar de una manera semi-manual. Observen. Se agrega el lubricante. Esta vez, al estar en la máquina, no voy a usar aceite quemado, voy a usar un SAE 40, un aceite que va a cuidar más la máquina. El otro, al tener contaminantes, no deseo que caigan en la máquina y la dañen. Observen que la linealidad se mantiene mucho más al tener la alineación de la máquina. E incluso así podría terminar el machuelo en la misma máquina herramienta. O simplemente apuntarnos, como les comentaba. Si simplemente se apuntaran, lo siguiente que tendríamos que hacer sería terminarlo a mano. Observen, con que está entrando chueco al principio, solito se va a apuntar y va a terminar estando derecho el corte, debido a que las cuerdas ya están alineadas, ya están derechas. Esa es una gran ventaja de apuntar el machuelo en una máquina. Y ya finalmente se puede terminar a mano, si no quiero comprometer la máquina. Finalmente se avanza un poco más el machuelo para extraer las rebabas y se gira cuidando sostener el machuelo para que este no se caiga a la hora de extraerlo. Ahora veamos otro proceso de apuntado. Este es un machuelo pequeño. Aquí simplemente se va a apuntar primeramente en la máquina. Obsérvese que ya estoy utilizando el Tap Magic al ser un machuelo más delicado.
Aquí noten algo importante en el proceso. Se avanza un poco el machuelo y se desahoga. Avanza, desahoga. Mientras más chico sea el machuelo, más delicado es. Entonces hay que tener más cuidado con ese desahogo. Generalmente es un cuarto del avance, pero ahí hay que poner más atención a la tensión que se está haciendo. Si notamos que se siente muy forzado, es mejor desahogar y con cuidado, porque en el mismo desahogo se puede llegar a romper la herramienta. Entonces, si notamos que se aprieta hacia atrás, también así en el desahogo, también hay que avanzar un poco más para que termine de romper la rebaba. Esto principalmente puede ocurrir si la herramienta ya está desgastada. Sobre todo en machuelos pequeños. Si estamos hablando de un machuelo grande como de 6 milímetros, ya no suele ocurrir estos problemas. Podemos desahogar más fluidamente, avanzar un poco más y desahogar. Ahora veremos otro método de machueleado. Aquí estamos utilizando una máquina para hacer la cuerda de una manera semiautomática. No es una máquina especialmente diseñada para ello, pero tiene la rigidez suficiente para hacerlo. El sistema de sujeción no es el más adecuado, pero igual saca del apuro. Por ejemplo, aquí lo más cómodo sería utilizar un R8, un cono R8 que garantizaría una mayor sujeción de la herramienta. Es por ello que durante el video vamos a notar que se afloja y hay que ayudarle un poco al proceso. Noten cómo avanza solo debido a la cuerda, como que si fuera un tornillo. Ahí estoy ayudándole a romper rebaba. En este proceso hay que ser cuidadoso con esto del torque y la herramienta. Y sobre todo, una vez que ya entra bien el machuelo, hay que cuidar de que a la hora de que llegue al final, porque no tiene un freno, sino que seguiría avanzando. Observen que ahí hay que frenarlo antes de que pegue el machuelo. Ahora, para extraerlo, se va a cambiar el sentido de giro de la herramienta, ya que está funcionando como que si fuera un tornillo el machuelo en esta parte. Otra consideración de este proceso, no era un machuelo especialmente diseñado para aluminio. Este machuelo tenía 4 filos, y los que son para aluminio especialmente suelen tener 2 filos, lo cual permite que no haya un atascamiento del material tan grande, al ser un material tan plástico. Ahora, vamos a ver un proceso ya con una máquina especialmente diseñada para hacer machuelos. Que tiene una de sus características para machuelear. Primeramente haremos el barreno de centros, el barreno bien. Siguiente, vamos a hacer un barreno piloto. Y finalmente haremos el barreno con el diámetro de la broca adecuado. Otro paso. Es muy cómodo utilizar el avellanador para garantizar una mayor guía del barreno.
Y aquí se alcanza a ver el chaflán. Para todos los barrenos que hemos realizado, tanto los manuales como este que será puramente a máquina, hemos utilizado este método. Primero barrenarlo en la fresa y después hacer el avellanado para una mayor guía y que quede mejor la rosca al final. Ahora veamos cómo trabaja el machuelo helicoidal en una operación automatizada. Aquí les repito, el sistema de sujeción no es el más óptimo por el tipo de que es un broquero. Aquí sería más recomendable utilizar un R8. Se lubrica primeramente la herramienta para que fluya más fácil. Obsérvese que a pesar de que se patinó un poco el machuelo, se realizó de una manera mucho más rápida que haciéndose a mano, con la herramienta y la maquinaria adecuada. También, esto que se resbala, les repito, es por el tipo de boquilla que se está usando. Recordemos que este machuelo tiene un par muy grande, de hecho es el de la fórmula, es el machuelo M12, en el que aparecían 5.5 Nm. Suena a poco, pero al ser aquí un diámetro tan pequeño, hay fuerzas tangenciales muy grandes. Para el caso especial, aquí consulté a este fabricante para obtener esta foto, pero tienen estas boquillas R8 cuadradas. Aquí se puede sujetar de una manera más segura y firme el machuelo. La única desventaja que cualquier falla, ahora sí se nos puede romper el machuelo. En las otras simplemente se patinaría. Pero bueno, si en un proceso bien controlado nos daría una mayor productividad, ya que al no haber esos patinones se avanzaría más rápido. Ahora vamos a ver el proceso de machueleado en máquina. Cómo fue que se realizó, cómo se preparó la máquina para realizar el machuelo tan rápidamente. Observemos el proceso. Primero tiene una regleta la máquina, en la que se indica la profundidad del barreno que queremos hacer. Si se nota ahí con la muesca roja. Después se palpa la pieza con el machuelo y vamos a ubicar la muesca esa, el indicador, lo vamos a apretar en la profundidad que queremos llegar. En este caso lo estamos fijando a 15 milímetros. Ya que está fijado a 15, apretamos mejor y ponemos la velocidad adecuada en la máquina para el machueleado, que será una L, que es la de 120 revoluciones, igual que en el ejemplo del cálculo. Ahora veamos cómo continúa el proceso. Esta vez seleccionaremos el tipo machueleado. Obsérvese que tiene tipo broca y tipo machueleado en el proceso. Y finalmente veamos cómo trabaja desde este ángulo. Lubricamos la herramienta. Nótese que con solo bajar se enciende la herramienta. Y ya realizó el barreno. Se los voy a describir y volvemos a ver repetición. Primero lo acercamos, lo bajamos, automáticamente se va a encender el lucillo. Al acercarse al material, le vamos a ejercer una presión hacia abajo. Con esta presión va a empezar a escarbar y como si fuera un tornillo, va a avanzar. A la hora de llegar a la profundidad indicada por la regleta, va a tocar un sensor límite de carrera. Este sensor va a mandar la señal que va a hacer que empiece a girar en sentido contrario. Al girar en sentido contrario, se va a subir como si fuera un tornillo y se va a liberar. Volvamos a repetir el proceso, ahora tratando de observar todos esos detalles que les comento. Tomen en cuenta esto, de que en cuanto baja se enciende, y vamos. Observaron, el hecho de que ponga aquí la mano es para que en el desahogo, como aquí hay un resorte que hace que se regrese hacia arriba, no sea tan brusco el proceso. Solamente para eso se agrega la mano.
pero en sí no sería totalmente necesario. Aquí podemos ver cómo quedaron los barrenos machueleados en nuestra pieza. Claro, es una pieza reciclada, por eso tiene tantos golpes y está tan gacha. Bueno, pero aquí está el machuelo de M12, los dos de M6, el que se hizo enteramente a mano, el que se hizo apuntando con la máquina y finalmente a mano, y el de M3, que se empezó apuntándose en máquina y se terminó a mano. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les sea de gran utilidad todo esto del proceso. Les recomiendo que vean los videos que les recomiendo en el programa y visiten las páginas de Sambic para que obtengan mayor información sobre esto. Los saludo y nos vemos en el siguiente.